vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Las voces que marcaron un hito en la historia vernacular. El micrófono está cerrado. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? No, porque como les digo siempre, ¿no? Por la mañana sale al aire micrófono abierto, ¿no es cierto? De 9 a 10 de la mañana. De 2 a 4 de la tarde es... No es micrófono cerrado, no, para nada. Es Su Majestad el Huayno, ¿no es cierto? No se confundan, por favor, ¿ya? Por ahí me dice Chinchillico, pues creí que era micrófono cerrado. Me dice, ¿qué pasa, señor Chinchillico? A ver si vamos a poner imágenes. Señor Chinchillico, a ver, pon imágenes. Ya estamos, ¿no es cierto? Por ahí, ¿sí? ¿Está bien así? A ver, creo que no, o sí. A ver, vamos a lanzar en todo caso. Como tiene que ser. Claro, si es así, con mucho gusto. Con mucha alegría y con con muchas ganas, sí, de verte a ti. Espero que también nos veamos a través del Facebook. Estamos ahí. Ahora sí. Bueno, después de ¿cuántos días, no? Estuvimos el jueves y el viernes pasado. Ya te acompañamos. Ponle el fondito, pues, señor Chinchillico. No me estés poniendo la presentación. Ya, estamos por acá, estamos por allá, estamos por todo lado, ¿eh? Estamos en el Facebook, si usted nos quiere ver, observar por ahí. Nos buscas como Radio Surfuy, estamos en todas las plataformas, estamos en la web, búscanos como Radio Surfuy. Estamos también, por supuesto, en la amplitud modulada 810 en la amplitud modulada, la AM, como usted lo conoce, FM, estamos 102.7 en Tambobamba, usted nos escucha en los 89.9 de la FM y por supuesto en Mara también estamos en los 106.3 a través de Radio Guaira. Estamos saliendo, creo, los programas informativos de la mañana está saliendo, ¿no? No creo que estemos saliendo a esta hora. Como que creo, no sé, pero ahí promocionamos Radio Guaira 101.5 de esto en Coyllurqui FM. Y en Cotabambas, Cotabambas también estamos en Radio Poder Chasqui 97.9. Señora Irene, ¿cómo está, señora Irene? Buenas tardes, por si, bueno, está sintonizándonos. Hatu una peque, hatu margarita, jampa, ña chayto la chay, me piña erika muchanki chay pasa, que ahora está jariki a soy pas ña almorzaps tu kuyurushankuña, provecho, ña chayto la chay, machata mi jera capanquis, rico chatacho mi jushanki. Mishki chatacho mi capashank y machata mi capashank pukurimaya psia, yanka yataps, mushki parikusach chariki ni shankuta. Chaynacho chamanacho. Ajá, ay, por ahí están comiendo algo rico, ¿ah? Ha llegado ese olorcito, papahuaycucha tachna mi hiorushankisa, papahuaycucha con su chucutacha. Bueno, ¿con qué podría ser? Pues puede ser con chucutacha, puede ser con quesito, puede ser con huevito. Como usted desee, ¿no es cierto? 2 de la tarde ya con 18 minutos. Bueno, venimos acá para alegrarnos, para sonreír a la vida, a esa vida que usted lleva.
Chinchico me dice, a eso le llamas vida. Imagínate si a eso le llamas vida. La broma de este día era pues eso, ¿no? Que muchos estaban yendo a Reniec preocupados, muchos, claro, se les veía en el rostro con todos así preocupados, así encajados. De repente, quién sabe, estoy yendo a sacar mi certificado. Bueno, por no decir de función, estaban yendo pues si estaban vivos o no ahí en la Reniec. Uno preocupa definitivamente por todo lo que ha pasado la semana anterior, lo que hemos escuchado, lo que nos hemos enterado. Entonces, pues muchos han ido a hacer su cola a Reniec para enterarse si realmente están vivos o están muertos, quién sabe, ¿no? Eso fue la novedad para esta mañana, sí, de hecho, el fin de semana, pues, no se ha podido, el día sábado no han podido ir muchos, y esta mañana dice que a Reniec han ido, había colaza había. Bueno, ahí nos vamos a reír de algo, ¿no es cierto? Nos hay que reír de algo, hay que hacer seguramente de situaciones en las que pasamos, no sé, pues, ¿no? De tristeza, de repente pérdida, de repente situaciones que quizás no nos están yendo tan bien, pero ¿qué podemos hacer? Así es la vida, está compuesta de todo, de tristeza, de llantos, de pérdidas, y está así la vida compuesta. Vamos para adelante, siempre vamos mirando para adelante, ¿ya? Kunanqa churayran pisaykista kichata ñañaykuna turaykuna amaña yanqa llaki purikapashanaykispak waka purikapashanaykichispaq asuypas kusirukusunchispunia imallawanpas aykallawanpas aysirukusunchis chariki imatataq ruwasuy ñañaykuna turaykuna haybisnanqa chaqayta punitaq llakik manapuni faltanchu wasipi wawakunawan warmiwan qusaykiwan wasi masiykiwan familiawan kancha masiwan chayna kampunia ñañay turay pero imanasuymi chayna vida chaykunawan vida nesqariki compuesta está la vida churayran pusaykis takirukusunchis encantos de Maramara unay chamanta paykunata uyayriruchisunchis kaypiña kashan paykunapas takiparapasunchis churayran mi pacha uwera qocha Chinchillico encantos de Maramara para todo Cotabambas. Encantos de Maramara para toda la provincia de Cotabambas. Akira, Mara, Chaloabacho, Cuyurqui, Tambobamba, Cotabambas.
viene la alegría. Buenas tardes, los que recién se están enganchando con Radio Surfui. Bueno, de hecho, algunos de repente, ¿no? Digo, una siestita después del almuerzo y recién, ¿no? Despertar. Corre, tienes que trabajar, caballero, señora, si no, ¿de dónde viene el pan de cada día? Con esas ganas siempre. Ñaña chaykuna turachaykuna imena ña caballo ta asuaypa saber asakasimanta aparamunkichis chayllapi chukayashan caballo campsa asakas chimantarikia ñaja qelqaeramun que está en el Facebook de la radio. Fíjense ustedes, de repente es tu caballito, señora, de repente es tu caballito que estabas buscando. Asakas y chaymantariki apayrachimanku mensaje chat foto chatap chayqa ña chureramuykuna noqaykuqa asuaypasriki añoqalla chaypish kay caballos kashan yana caballo o caballo tahriki yana caballo marcayo ASH Jucas caballota yana Saino, Albos 2 Frontino, Yuraj Sencampi Yurajnillo, Checa, Aceipas Rexicapon, Checa, Poririch, Suera Cocha, Presidente, Azueipas Riki, Kei Rondas Campesinas, Nescamanta, País, Hapish, Caballotaka, Checa, Guajaricuax Cancuna, 961-4932-77, 961-4932-77, Chaipitaririn, Hinas paps tapurinkistajea. A ver, imaynatan puririsaj, imatan apaisaj, imainan kanka, imayntan que kawllukunata urqukampusaj, chaychakunata tapurimunkiya. Cada vez que paso. Mi kashan willarikuy asaypas ñañayturay qampa willarikuysqaykikunatapas willarikunaykikunatas qillqarimankikutaj 974-78-24-20 chayllapin karikushayku. Noqaykuqa aswaypas napaykuyña kaqtinpas wajarikuyña imañaykalla kaqtinpas noqaykuqa kayllapin karishayku ya wajayramankiku hinaspapas noqaykuqa churayranpusaykiku napaykuyña imaña kaqtinpas. Feliz cumpleaños, sichus kan ñañachay turachay juntayushankiriki watatan chayqa hasaypas kay napaykuyta chaskirikuychis kay wayra wasi surfi nisqamanta pacha munamunayta tusurikusunchis kusirikusunchis hasaypas kunan puncha chungaqanchisniyuq octubre killapiñataq kayrushanchis ratulla ñañay turay tiempopas pasarparishan ratuychalla phawayushan tiempopas ñañay turay kay wataqa yastañataq 2022 qaya esquinapiña kunallan muyuramunqaña hinaspapas riki noqanchis tapukachikunchis puña imatataq kunan watar ruwaranichu imallatapis hayk'allatapas manachucha debes nanqa llakikullanchistaq phiñakullanchistaq chayqa chaykunapas kallashantaq ñañachay turachay imapas avanzana kaqtanqa avanzasunchis trabajo nisqachu ruwanapas karan familia uhupi chay ayllu uhupi chaykunatapas ruwallasunchis wakunapas estudias paykunapas kunanqariki aswaypas taytachaq munasqanrayku paykunapas kutiyapunku colegio nisqaman escuela nisqaman usa chaypi yachay wasipi paykunapas allinta ñawpaq mariki umachankuman churarimunqaku imacha yachaykunatapas Kaynan kashan willarikuykuna ñañachay turachay wajarikuykuna imaña kaqtinpas ama qunqankichu wajayramankiku willayramankiku 974-78-24-20 chayllapin riki karishayku aswaypas imaynan kapashankis challwawachu llaqtapi allillanchu kapashankichis imallatan hayk'allatan ruwakapashankichis napaykuyta chaskirikuychis entero kay negocios kashan tallerkuna chaykunapichu yarikamushankichispaq napaykuyta aparichimikisqankunapaq sapankaykichispak chaynallataq haber maypin uyarikamashanki saqay qoyllurki llaqtapi allillanchu imaynallan purikapashankichis ñañaturaykuna napaykuyta chaskirikapuychis qankunapas Cotabambas Tambobamba chaynallataq hariki Akira Mara allillanchu ñañaturaykuna napaykuyta chaskirikuychis ñañaykis panakis Lizaldivar kunan punchaw hariki kunan semanata qallaysanchis imaymana takichakunata willarikuykunata q'ipiykuspa noqaqa kay semanantinpi hamuni ya kunawan kushka qhipakunanchispaq rimakunanchispaq imataña hayk'ataña willanakuna kaqtinpis willarikusunchis imakuna hayk'akuna kashan willarikuykuna ñañaykuna turaykuna kay apurimaq llaqtanchiskunapi
wañuyqa kayllashantaq kay aswaypas rik accidentes de tránsito nisqakunaqa kayllashantaq ñañay turaya tutapas punchawpas kay kuysham entero hawapia mana kay wayra kay apurimas llaqtallapichu sino entero hawapi ñañachay turachay aswaypas carreterakunaqa rik yawarwan tinikushanku aswaypas huk wañusqa warmi chaynallataq riki kay despiste volcadura nisqa aparikumaypi haqay Quillqa Casa chay miriki hospitalman apayasqa Guillermo Díaz de la Vega abankay llaqtaman imenas asaypa reserva nisqallapi kasha hukninqa wañusqa hukninqa tataq riki hospitalman apayunku kay sector Quillqa Casa vía kay localidad de Chalhuanca Aymaraes chaypi ay kay accidente kayninchi domingo 16 de octubre ñañay turay chay mi kasha entero hawapi kay aswaypas volcadura kay accidentes de tránsito nisqakuna ama nishuta phawanachu ya ama nishuta qantura chay q'iwishanki carruta ama nishuta phawankichu ya aswaypas tantiakuspa ya por nasunchis q'iwisunchis carrukunatapas ya chaymi kashan asaypas noticia nisqariki kay wayrawasinta noqaykupas willarimuykiku kay apurimaq llaqtanchispi 2 de la tarde con 33 minutos chaykunamantapas rimarikusunchis chaykunamantapas saqaykunamantapas rimarikusunchis kunanqa takcha churayranpis kay piña kashan Florcita de Chalhua ese para todos estos chicos que no obedecen para todos que hacen lo que quieren tienes la culpa de haberte comprado y manta chaypas haykiramun qataki payramasunchis churayramos saqchaqa uyarikusunchis.
sin ti trae aurorita. He llegado, no he llegado, sin ti trae aurorita. A los brazos que he querido, sin ti trae aurorita. A los brazos que he querido, sin ti trae aurorita. ¿Cuántas veces yo te he dicho, sin ti trae aurorita? ¿Cuántas veces yo te he dicho, sin ti trae aurorita? Sepárate de mis brazos, sin ti trae aurorita. Sepárate de mis brazos, sin ti trae aurorita. Y nos vamos por Chalbabacho, ¿sí o no? Adrianito Encarada, el popular Pantera. Tú no quieres separarte, sin ti trae aurorita. Tú no quieres separarte, sin ti trae aurorita. Porque pasas buena vida, sin ti trae aurorita. Porque pasas buena vida, sin ti trae aurorita. Tambo, Bamba y Plaza Pi, cerveza a botella. Tambo, Bamba y Plaza Pi, cerveza a botella. Ay, 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 manasya tu maiki mancho. Ay, 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 manasya uji aiki mancho. Si yo soy que manteja, si yo estoy que manteja, si yo soy que manteja. Ay, 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 cargulla pampas caiguima. Ay, 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 cargulla tapas ruaima. Si así nos reciben, yo con gusto, con mucho gusto. Cuidado con los cachos, decía el temita, ¿no es cierto? Los taimanta. Cuidado con los cachos, caballero. Digo los ganados, no el caballero. El caballero que lleva a los toros y a los ganados, pues digo, ¿no? Cuidado con los cachos. Y ya, 2:42 p.m. Me están reclamando ahí, me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no salen los saluditos para Su Majestad el Huayno? Estamos abandonados, me dicen allí, Vamos a saludar a mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno, ¿ya? ¿Qué tal? A ver, mis amigos, dice que están abandonados.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Listo, vamos a mandar saluditos ya a nuestros amigos. Vamos a grabar para que no se olviden. Bien, amigos, les mando saluditos desde la cabina. ¿Qué número de cabina estamos, señor Chinchiqui? Ya perdí la cuenta. Creo que es cabina número 2, al que estamos ahora mismo en Su Majestad el Huayno. Saludo para mi amigo Eduardo Arcos. Donde quiera que te encuentres, amigo. No, digo, no, yo sé que tú estás en Argentina, pero digo si estás en el trabajo, en el camino, en la casa, donde quiera que te encuentres. Ya, un gran abrazo para Nélida Chura, profesora Nélida. ¿Qué será de su vida? Yo siempre me acuerdo de usted. Un gran abrazo. Yo sé que está también por Chalhuahuacho, pero ¿en qué parte? No sé exactamente. Ladislau Loaiza, Torachay Ladislau, Mai Pincapuanqui, Imeinan Capashanqui, Mai Pimpuricapanqui, Tunapequio Campaspas. Teodora, ¿qué será de tu vida, Teodora? Ahí nos manda nada más una tacita de café, más tardecito, ¿no? Turachay Dino Amaní, ¿cómo estás? Un gran abrazo, te mando saludos. Asimismo para Jorge Oblitas, Jorge Oblitas, Imeinan Capashanqui, Jaja y Grau, Yachta, Perro y Aricamashan, ¿ah? Abel Guamaní, ¿qué tal, Abelito? ¿Todo bien, Abelito? ¿Cómo estás? Un gran abrazo. ¿Quiénes más están por ahí? De alguien me estoy olvidando. Ya mandé de Alfredo. Por ahí debería estar también Alfredo. ¿Qué será de Alfredo Salazar su vida? Richard, profesor Richard Valencia y Minaya Capachanqui. Mandamos saludos entonces a todos los integrantes del grupo Su Majestad el Huayno. Listo, ahí está grabadito para que no se niegue. Y bueno, hablando de saluditos, vamos a saludar a las iniciales LS. Bueno, por ahí me dicen LS. ¿Quién es LS? Bueno, no sé, solo iniciales. Mandamos saluditos. Nos dice que está en pleno viaje. Por ahí que no hay mucha señal, no ingresa, pero bueno, vamos a mandar el saludito. Y también le vamos a grabar, ¿no? Para que haya evidencia, porque si no nos va a decir que no mandamos saludito. Y ya nos pidió su temita musical, ¿ah? Le gusta muchísimo. Dice, este temita que te sigo queriendo. Así es el tema, ¿ah? Así es, te sigo queriendo. Bueno, de hecho que lo canta muy bonito, lo he escuchado de Celaje, por ejemplo, lo canta Lisette Lázaro. Me encanta su voz de Lisette Lázaro. Vamos a poner en unos instantes para que puedas disfrutar de este temita, Te sigo queriendo, de Lisette Lázaro. Ya para LS, que está en pleno viaje, nos dice a esta hora de la tarde. Y bueno, para todos mis amigos también mando saluditos. Y yo les mando saluditos con un temita especial también para ustedes, ya, así como nuestro amigo de las iniciales LS, también le mandamos a mis amigos con, yo les voy a mandar el temita de Florcita de Chalhua. ¿Ya pusimos? No. Ya pusimos, ¿no? Entonces, de Kelly Farfán, me encantan sus temas también de Kelly Farfán para cada uno de ustedes. Ya, ahí viene, escuchemos. La elegancia, la majestuosidad de los grandiosos del escenario. ¡Esa fuerte palma para ellos! Y esas fuertes palmas también para Lisette Lázaro. Una nueva voz para todo el Perú, costa, sierra y selva. Quiero ver cómo zapatea mi cholita. Han pasado
7, Esmeralda Montoya, Verónica Minaya, Susaín Consuelo. ¡Eso! Así, vamos, 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 vamos. Esa fuerte palma para Lisset, chicas. El sello de la nueva generación, Dani Producciones, Luis Grivillero Poliano. Aquí está Eli Farfán, la diosa del arpa, y su impresionante marco musical. Los dioses del escenario, solo para ti, para que se mueran de envidia. Y arriba los cheleros. Y arriba ahora, lo cantamos ahí. Dulce amanecer, yo me enamoré, le entregué mi vida, le entregué mi amor. Al atardecer, él me abandonó, destrozó mi vida, nunca más volvió. Agua que no bebas, déjalo correr, no vale la pena llorar por un amor. Si un amor se va, otro amor vendrá. Es la ley de la vida, todo sigue igual. Dulce amanecer, yo me enamoré. Al atardecer, él me abandonó. Eli, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Habiendo tantos amores en la vida. ¿O no, chicas? ¿Dónde está la gente del restaurante? Aquí me quedo. ¡Claro! ¡Arriba, arriba! La gente linda de Majes. Dulce amanecer, yo me enamoré, le entregué mi vida, le entregué mi amor. Al atardecer, él me abandonó, destrozó mi vida, nunca más volvió. Agua que no bebas, déjalo correr, no vale la pena llorar por un amor. Si un amor se va, otro amor vendrá. Es la ley de la vida, todo sigue igual. Jugaste tú con mi amor, heriste mi corazón. Ay, eso vas a pagar, ingrato mentiroso. Jugaste tú con mi amor, heriste mi corazón. Ay, eso vas a pagar, ingrato mentiroso. ¡Qué lindo suena el marco musical! ¡Los dioses del escenario! ¡Otro artista! ¡Eli Farfán! Goza la vida, vive la vida, Eddie Espinosa. ¡Sírvete hielo, pues, hombre! ¡Nicanor Casani! ¿Tomas o no tomas? ¿Chupas o no chupas? ¡Y arriba los cheleros! ¡Cheleros arriba! ¡Cheleros arriba! ¡Cheleros arriba! ¡Muévanse, muévanse, muévanse!
Son las 14 horas, 56 minutos. La tarde con 57 minutos. Así transcurre la hora, señora caballero. Hay que apurarse, ¿eh? La lluviecita creo que ya viene. Ojalá en serio que venga ya la lluviecita. Para que pueda apagar, dicen, todos los incendios, ¿no es cierto? Sí, claro, esos incendios que se vienen dando, pues no solo en nuestra región de Apurímac, sino en muchas otras regiones, y que pues está matando prácticamente toda la flora y la fauna en estos lugares, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces ojalá en verdad haya lluviecita para que pueda ya apagar con todo este fuego, con todos estos incendios. Eso es lo que se pide. Bueno, 2 de la tarde ya con 57 minutos. Antes de irnos a la pausa de la hora, voy a compartir con ustedes qué pasó un día como hoy, señor Chinchillico. Vamos a recordar qué ha pasado un día como hoy. A ver, teníamos el fondito. Ahí está, el fondito. Un día como hoy. Recordamos hoy el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. No se olvide, estamos recordando esta fecha tan importante, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Dice que hoy, pues como todo, 17 de octubre se recuerda este día. Y bueno, el reto siempre es alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y como sabemos, la pobreza pues no solo es una cuestión económica, no solo porque usted no tiene plata es pobre, sino también la pobreza se trata de aquellos fenómenos que nos hacen falta, por ejemplo, como por ejemplo las capacidades básicas para vivir, como por ejemplo el acceso al agua potable, la electricidad, saneamiento, alimentos y entre otros aspectos básicos para nuestra vida. Eso, si falta, también estamos dentro de lo que es la pobreza. 2 de la tarde con 59 minutos. ¿Qué más recordamos un día como hoy, señor Chinchillico, para compartir con nuestros amigos? En 1838 Chile le declara la guerra a la Confederación Peruana Perú-Boliviana. En 1865 botadura al mar del monitor Huáscar. En 1945 nace en Lima Carmen Jesús Ormeño Vázquez, Pocha Vázquez, intérprete de música criolla, hija de la famosa cantante Jesús Vázquez. 1962 del cantante sería, no de la cantante, del cantante. 1962 entran en vigencia los derechos del autor en el Perú. Wow, desde 1962. 1966, violento terremoto en el norte de Lima, entre Huánuco, Huaura, Chancay y Puente Piedra. Se reportan 101 muertos y más de 1.500 heridos. En 1985 se prueba por primera vez el despistaje de SIDA en nuestro Perú. 2005, ¿qué ocurre? 2005, muere en el Callao Delia Vallejos de Salinas, cantante de música criolla, integrante del grupo Las Seis Grandes de la Canción Peruana. De la tarde en punto, 15 horas 00 minutos. Nos vamos a la pausa de la hora y nosotros retornamos para poder seguir compartiendo Huayno Huaynito en su majestad del Huayno a través de Radio Surfuy. Regresamos después de estos pequeños avisos de la hora. Vamos. Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos, ya no soporto más, hay que separarnos.
Alalao chirriao. Alalao. Las 6:00 Maximiliano. Sapakuti kanka pajorasllata maypipas, Chikantartichataña hamuaq karan q'uñirimuqtinña. Ay, panay, sinchita chireramusqa. Aswanpis rimasqanchista junt'ashani. 6:00 llapanchis kananchis karan kaypi. Huñunakuyninchista wakirichinanchista. Riki, aswanpas yachasqaykina. Paykunaqa tardichatanya chayamuyta yachanku, Riki. Aswanpis manama. Kayqa Fermín, Donato, Luciapis qhawari, Mateopis chayaramusqakuña. Qampis kaypiña. Chayqa allinmi panay llapanchis horasllampi chayamunchis. Chayqa qallarillasunmanñacha. Ari, qallarillasunña huñunakunanchista. Soles. Maximiliano hina llapanchis kasun. Maykusa kanman. Urasllampi maytapas purisun. Chayqa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu. Rimasqanchista juntaspa. Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional Nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte Nisqamanta yanapawasunchis. Minera Las Bambas Transporte Nisqapi allintan llankamusyan responsabilidad nisqawan sasa chaykunata qhawarispa. Imaynatan control de velocidad nisqapi llankamushan. Minera Las Bambas, contratistakunaq karrunkunaqa phawanan 70 km/h nisqallawan, carreterapi puriqtinku, sichus purinku llaqtakunapi, centros poblados nisqakunapi, carrukunaqa phawanan 20 km/h nisqallawan. Hinallataq Las Bambas, contratistakunaq carrukunata allinta controlanapaq sapankapi kan huk máquina regulador de velocidad sutiyuq. Chaymi willan choferkunata sichus carros phawaynin pasachishan límites de velocidad nisqata, chaymanhina pisiachinankupaq. Kay medidas de control de velocidad nisqawanqa allintan llankamushayku, sasachaykunata pampachispa, mana accidentekuna kananpaq. Waharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawachunqa huqniyuq, pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq 941-804-105 ima tapukuytapas kayman waharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas uyarisunki. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas disminuyan.
Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar. Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces, esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello, las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Mijita, hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, papá? Sí, y sabes, nunca falla. Entonces, enséñamelo, papá. Claro que sí. Esa frase mágica es por favor. Úsala siempre, hijita. Nunca te olvides. Hoy y siempre debes saludar, pedir por favor y siempre decir gracias. Lloraré en silencio negra. Compadre, buenas tardes. Imainayan, imatañan lo washanki. Buenas tardes, compadre. Kaipia wakakanchataña al chapayushani. Alin, mi compadre. Ni shuru paye kunanka. Hakucho ratuchaya ajachata ujiarakamusun. Haku, compadre. Manachusuna atirimachu, compadre. Kay trabajo chara tukuruna y kashan. Hakuchu, compadre. Kutiramus paña chaychata tukurun ki ratuchaya. Hina pasea, cachu. Hakuya. Ratuya pero kutiramusun, Paulina, Risiani, kunayan kutiramusaq. Erqakunata mihuchishayña. Kaqta macharamullanqataq kay runa, imacha vidayqa. Solo sé que Paulina, ñan kutiramuniña. Mijunata qaramuay. Apurayta. Imataq kay mijunari. Algo mijunanchikuna. Manama qullqitaqa saqitamankichu. Mana imapas ruwanaypaq karanchu. Chayllata sapakutin chaynata purininki. Himanaqtimi chayna kanki. el recuerdo a mí no me mata. Vaya con Dios, adorada mía.
Pacha, ama kaychu kayruna hina, warmi makaq, wawakuna manchachik, mana baliq, aswaypas, p'unchay, umaykiman, sonqoykiman churakuy. Imaynatan familiaykikuna, wasi masiykikuna, yuyanasuykita munawaq, huk p'unchaw manaña kay pachapi kapuqtiyki. Tribulchay, verdera pischay, imaynaraq kanki, ñuqarri pukupti. El jaguar y la mujer valiente. Un hombre fue a cazar al monte con su esposa y su bebé. Después de cazar todo el día, el hombre llegó a su casa cansado y se fue a dormir temprano, mientras que su esposa se quedó recogiendo bambú seco para leña. Ahí vio huellas de un jaguar. Al llegar a su casa, trató de contarle a su esposo, pero él no le hizo caso. Esposo, despierta. ¿Qué quieres, mujer? He visto las huellas de un jaguar. Creo que nos está acechando. Ay, mujer. Déjame descansar. No pasa nada. Esa noche, la mujer no pudo dormir. Prendió el fogón y se puso a cuidar al bebé. Entonces, vio al jaguar y despertó a su esposo para advertirle. Esposo, por favor, despierta. Otra vez, mujer. El jaguar está acá. Nos va a atacar. Ay, no hay ningún jaguar. Mujer, tú siempre imaginando cosas donde no las hay. La mujer se quedó triste y molesta, pero de todos modos seguía alerta. Al rato el jaguar volvió. La mujer intentó ahuyentarlo. Trató de despertar a su marido. Esposo, despierta, por favor. El jaguar nos va a atacar. Pero fue en vano. El hombre seguía durmiendo. Estaba como muerto. Cerca de la casa había un árbol grande que tenía muchas ramas. La mujer pensó en subir a ese árbol, alistó sus cosas, puso a su bebé en su cusipe, prendió más el fogón y subió al árbol. No vayas a llorar, bebé. Tranquilo, yo te voy a proteger. El jaguar esperó a que terminara de quemarse toda la paja. Después orinó al fuego. Luego mató al hombre y empezó a comérselo. Va a querer comernos a nosotros. Después que el jaguar terminó de comer a su esposo, se echó debajo del árbol, donde había subido la mujer. Desde el árbol, ella desató al bebé de su cusipe. El niño no lloraba. La madre arrojó una hoja al jaguar para ver si realmente estaba dormido. El jaguar se despertó y masticó la hoja. La mujer intentó varias veces hasta que se terminaron las 3 hojas del cusipe. Por último, le arrojó la última parte del cusipe, elaborado con topa, y no se despertó. Ahora es el momento. Tenemos que escapar. La mujer aprovechó la ocasión para bajar del árbol, saltar de puntillas y correr cargando a su bebé. Su falda de llanchama no le dejaba avanzar. Por eso se quitó toda la ropa y corrió desnuda. Ya casi llegamos a mi casa. ¡Un colibrí! Significa que el jaguar está cerca. La mujer siguió corriendo. El jaguar la seguía, pero se distrajo masticando su ropa. Cuando la mujer ya estaba en el patio para entrar a su casa, las garras del jaguar solo cogieron su espalda. Luego el animal huyó. La mujer llegó desnuda ante sus hermanos, que se encontraban elaborando flechas. ¡Ese jaguar los atacó! ¡Mató a mi esposo! ¡Y se lo comió! Sus hermanos buscaron al jaguar para vengar la muerte del hombre, pero no lo encontraron.
Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuerda, provocar un incendio forestal es un delito que se sanciona con pena privativa de la libertad de 4 a 6 años de cárcel de acuerdo a la Ley 2926-3. Se dice que en el Perú el 98% de los siniestros son originados por el hombre. En ese sentido, las autoridades hacen un llamado a la población a evitar quemas agrícolas. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazón
gente no se olvidará. Si la vida había sido la causa de mi perdición, olvídala. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfuy, la voz de todos. Chancho, chancho, chanchito, yo me lavo las manos. Chancho, chancho, chanchito, ¿acaso soy como tú? ¿Acaso soy como tú? Mis manitos yo me lavo más bonito que el gato. Yo me lavo más bonito con agua y con jabón, con agua y con jabón. Cuchi, cuchicha, lávate las manos. Cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo. No te olvides, lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón. Después de ir al baño y antes de comer o cocinar. No seas cuchi. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. No seas cuch, dice, ¿ah? Hay que lavarnos siempre la manito, tenemos que lavarnos siempre la manito. Dice así, pues, ¿no es cierto? El spotcito, no seas cuch. No sé, ¿en qué estará pensando el señor Chinchillico? No sé qué cosa interpreta, no lo sé. Bueno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo nomás?
Vientos están corriendo el viento, no vientos. ¿Se puede decir vientos? Bueno, cuando viene uno tras otro, ¿no? El vientito está corriendo por ahí arriba, por acá abajo también. Hay que abrigarnos, ¿ah? Va a ser frío, de acuerdo a las predicciones de Senami. Hoy día, mañana va a ser frío, ¿ya? Hoy ya está haciendo frío. Anoche hizo un poco de frío también, sí. ¿Ha sentido usted, señor Chinchillico, o no? No ha sentido. No, él no siente frío. Nunca ha sentido. Ya, amigos, el saludito. Por ahí me están pidiendo temitas musicales. Claro, vamos a tener que complacer a todos, todititos, como dirían, ¿no es cierto? Ahí están nuestros amigos. Eduardo nos dice, por favor, Chinito Delande, hasta el final. Contigo, dice. El tema dice así, contigo hasta el final. Dice así. Bueno, escuchamos entonces, Eduardo, ya el temita. Contigo hasta el final. Casi cambió el título. Ya, escuchemos entonces para poder complacer a todos nuestros amigos. Ya. Y también me dejó su saludito a mi amiga Juana Luna. Juanita, ¿qué será de tu vida, Juanita? ¿Dónde andarás? Creo que estabas viajando a algún lado allá en Italia, ¿no es cierto? De algún lado en Italia, me imagino. Saludos, un gran abrazo hasta Italia. Ajá. ¿Quiénes más están por ahí? Me dice, no, me has mandado Eduardo, no dos temitas, no el de Jaleuita, sino este temita que me has mandado, esa ponemos ya, contigo hasta el final. Ya, vamos a escuchar, pon, a ver. Y de mi vida la razón, eres tú mi bendición, eres mi respiración. Fuiste mi gran ilusión, hoy eres mi adicción. Tú eres mi felicidad hasta la eternidad. Tú eres mi felicidad hasta la eternidad. Fuiste mi gran ilusión, hoy eres mi adicción. Tú eres mi felicidad hasta la eternidad. Tú eres mi felicidad hasta la eternidad. Con te quiero, con te amo, y con mi corazón en la mano. Para ti, mi hermosa Rosalita. Contigo hasta el final. Hasta el final. Hasta el cielo, mi amor. Es mi amanecer, tuyo es mi atardecer, tuyo es mi anochecer, ocupas todo mi ser. Toma mi mano, amor, camina junto a mí, nunca me sueltes, amor, contigo hasta el final. Nunca me
me sueltes, amor, contigo hasta el final. Toma mi mano, amor, camina junto a mí. Nunca me sueltes, amor, contigo hasta el final. Y nunca me sueltes, amor, contigo hasta el final. Te entrego mi corazón, compañera de mi amor, con la bendición divina, contigo hasta el final. Te entrego mi corazón, compañera de mi amor, con la bendición del Señor, contigo hasta el final. Bravísimo, bravísimo. ¿Qué tal la alegría, no? ¿Qué tal inicio de semana? Ya parece viernes, ya parece viernes. Estamos pensando que va a ser viernes en unas horas nada más, ¿no es cierto? Muy bien. Amigos, siempre la alegría, ¿ya? Siempre la alegría. No te olvides de siempre sonreír a la vida, ¿ya? A pesar de las dificultades, circunstancias, problemas, no importa. No te olvides de sonreírle a la vida. 3 de la tarde con 35 minutos. Qué rápido pasa la hora, corre la hora, señoras, caballero. Lluviacita va a haber, no va a haber, a ver, me cuentan ya, por ahí, no sé si ya se está cargando la nubecita, no lo sé, en algunas partes pareciera que va a llover, ¿no es cierto? Que va a llover. Ojalá que empiece ya la lluviecita. Paracha para moncacho, chichicha, chichimoncacho, y meinas que con capsiñachay turachay con aguata, y meinan, allin chucanca guata manacho, y meinan canca. Saludos por acá, me dejaron un mensajito por la mañana, no llegamos a alcanzar a leer, ¿ah? Tatiana Saavedra. Tatiana Saavedra Caguana. Donde quiera que estés, Tatiana, te mando un saludo. Hola Liz, dice, envíame saludos para Tania, ponen. Pero no lo sé, ¿eres Tatiana o es Tania? Lo importante es que mandamos saludos, si es a Tania o a Tatiana, ¿ya? Un gran abrazo, donde quiera que estés, ¿ya? Gracias por siempre sintonizar Radio Surfui y bueno, el programa Micrófono Abierto y también el programa Zoom. ¿Qué más tenemos
tenemos para hoy, señor Chinchillico? A ver, de hecho que vamos a recordar un poquito, pues, un día... No, ya pasamos un día como hoy. Algunas curiosidades. ¿Sabías qué? ¿No? Esa sección, ¿sabías qué? ¿Hemos terminado de leer o no hemos terminado de leer, señor Chinchillico, nuestro libro Relato de Cotabambas? Creo que ya. Y pronto, prontito... no solo van a poder leer el libro, sino también van a poder escuchar, ¿ya? Por audio seguramente, y bueno, va a ser muy bonito poder compartir con ustedes, ¿ya? Esto sí, creo que faltaba esta partecita, señor Chinchillico, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? La última página, sí, la última página, nos falta leer. Ahorita compartimos, pero antes, ¿sabías qué? Nuestra sección, ¿sabías qué? Yo no sabía, ¿tú sabías? Bueno, de repente tú sabías, pero por ahí, por cultura general, dice, deberíamos saber y conocer también un poquito nuestro Perú. Y bueno, hay muchas curiosidades, también algunos datos que se dan pues en nuestro Perú con respecto, digamos, a lugares muy especiales, animales, la gastronomía y clima, tantas cosas que uno tiene que saber y debe saber nuestro Perú, debe conocer, ¿no es cierto? Y de repente físicamente no lo hacemos y no lo podemos hacer, al menos por conocimiento, por lectura, tenemos que hacerlo. Y bueno, eso vamos a estar compartiendo también a lo largo de estas semanas, digamos, que faltan por terminar nuestro año. Y no se olvide, de la próxima semana prácticamente vamos a estar empezando también algunos días muy, muy bonitos, importantes de poder comentar temas de, por ejemplo, de salud mental. Voy a tratar de invitar ahí a profesionales, digamos, en cuestión también de la salud, la buena alimentación, ¿no es cierto? A nutricionistas, que siempre es importante poder hacer llegar recomendaciones hacia ustedes, ¿ya? Estamos coordinando, ojalá podamos tener la disponibilidad de los profesionales. 3:39 p.m. Bueno, la primera curiosidad, o sabías que, por ejemplo, es poder compartir con ustedes con respecto pues a este paraíso de las aves. ¿Existe un paraíso de las aves en nuestro Perú querido? Lo más probable es que usted diga sí, ¿no es cierto? Sí. De repente no recuerda exactamente cómo se llama el lugar, o sí se acuerda, pero sí tenemos un paraíso de las aves, así se le conoce. Y pues se le conoce así a las Amazonas, que tiene pues una gran biodiversidad. Personalmente, bueno, por azares de la vida, pues todavía no conozco. Ojalá Dios mediante podamos conocer nuestra Amazonía. Pero bueno, por cultura general, por nada más poder leer, pues sabemos que el paraíso de las aves es la Amazonía de nuestro Perú, que hay, pues existe una gran cantidad de biodiversidad. En su reserva, Santiago Comaina, así se llama, su reserva, Santiago Comaina, pues se podrán ver, escuche bien, dice más de 800 especies de aves, 800 especies de aves, nada más usted viaja por allá, va hacia reserva de Santiago Comaina y ahí va a poder observar y ver más de 800 especies de aves, entre las que se destacan diversas variedades, obviamente son pues los colibríes y también los loros y águilas. ¡Qué bonito! Bueno, términos generales, uno sabía pues que sí, en la Amazonía existía, digamos, las aves, pero quizá no sabíamos cuántos existían, en qué parte exactamente, pero ahora ya sabemos, ¿no es cierto? Que tenemos un paraíso de aves en nuestra Amazonía del Perú, está exactamente en la reserva de Santiago Comaina, así se llama, que podremos ver en algún momento si usted y yo viajamos, y así lo permite el de arriba, 800 especies de aves. Colibríes vamos a poder ver, loros y águilas. ¿Terminan ya?
porque me diste una vez. 3 de la tarde ya con 41 minutos. Amigos y amigas. Déjate de cojudez, ven. Qué malcriado es este pueblo andino. Listo. Vamos a seguir escuchando temitas musicales y bueno, regresando voy a compartir la última página, digamos, de Relato de Cotabambas. Y ahí termina nuestro libro. Qué pena. Vamos a terminar ya nuestro librito. Pero pronto usted va a escuchar el audio. En el momento que usted desee, de repente, a la hora que usted quiera, prefiera, va a poder escuchar. Va a estar realmente impresionante. Esto vamos ya adelantándote, pero bueno, ojalá se haga realidad en este año. Pronto, ¿ya? 2 de la tarde con 42 minutos. Ñañachito, rachis kunan chureran pusaixiata kichata, munaichata, aceipas kusirikunanchispaj kunan tarde, amakan yanka wakay kapashankichu, llaki kapashankichu, ¿ya? Piña kashan asuaypas. Me encanta a mí los temitas que canta Llaverito. Llaverito de tu corazón, pues nos canta siempre, ¿no? Que nos llega al corazón, como dice su temita. Ya, chura mi pacha, fuera cosa chinchico. ¡Qué hermoso suena esa mandolina! ¡Qué hermosa está! ¡Nuestra Llaverito! ¡Llaverito de tu corazón! ¡Junto con una agrupación! ¡Shanawana! ¡Shanawana! Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver nunca la cara. Ya que tanto me aborrece, quizás nunca me escribí. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver nunca la cara. Ya que tanto me aborrece, quizás nunca me escribí. Llevaré mi cruz a mi tumba, ahí te dejaré llorar. Mi delito fue quererte como a nadie en la vida. ¡Qué lindo bailan! ¡Ay, Samway! ¡Chutaway! ¡Calladuman! ¡Cucaduman! ¡Esa rondita! Virgilwas, culanduwas, a mí no me das, ¿por qué será? ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Que baile Ciprián Sama y Pascuala Cuno! Agüita del olvido tomaré para olvidar. Este amor que yo siento nadie podrá arrancarlo. Agüita del olvido tomaré para olvidar. Este amor que yo siento nadie podrá arrancarlo. Así bailamos, así gozamos en Ayacucho, Huamanga, Chulucanas, Cora Cora. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? El día que te fuiste todo orgulloso. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? El día que te fuiste todo orgulloso. Ya se acabó, ya se acabó. Me dejaste llorando sin consuelo en la vida. El poder del dinero te ha cambiado para siempre. Me dejaste llorando sin consuelo en la vida. El poder del dinero te ha cambiado para siempre. Kira
Ay, no sé qué hacer con esta linda mujer. Ay, no sé qué hacer con esta linda mujer. Cambiar. Ay, no sé qué hacer con esta linda mujer. Ay, no sé qué hacer con esta loca pasión. El amor de esta mujer me atormenta mi vida. Ay, no sé qué hacer con esta linda mujer. El amor de esta mujer me atormenta mi vida. Ay, no sé qué hacer con esta loca pasión. Para mis amigos de Coracora, a Gabito Rosario Durán, la familia Durán y la gente de Chavilla, Lady Roque y esposa. Vamos ahí, Miguel Guamaní por Chaquipanta. ¿Y dónde están nuestros amigos de Radio Pariracochas, Coracora? Patususpa, una kunapas igamos kuininsi. Suma hombera jata kunapi, trupa y waifu uray kunapi. Kamiho sumasti kayurak muraducha, yurak yucha sun huchayu. Alegría, esa alegría, contagiosa esa alegría, ¿no? ¿Qué tal la alegría? Bueno, si así es tu alegría, ¿cómo será tu tristeza? Dicen así. 3 de la tarde ya con 52 minutos. Ñañachay, turachay, asirikusun, kusirikusun, ima challamantaps, hay que challamantaps, yangallaps. Uspi pasallachtemps, asirikullaypas, ¿ya? Imanawaqtajri, imanawaqtama yanka, kuyakuyay porikapashanki. Bueno, ahora sí, ya casi para terminar este programa, producido hoy, inicio de semana, 17 de octubre de 2022, programa Su Majestad el Huayno. Vamos a terminar con darle lectura a este hermoso libro que nos ha acompañado a lo largo de muchos meses, en realidad, de nuestro programa, ¿no? Relato de Cotabambas. Hemos compartido con ustedes muchos relatos escritos por nuestros jóvenes todavía, recopilado toda esta información todavía en el año 2017, ¿no es cierto? 18, que pues han sumado más de exactamente 94 páginas, ¿ah? Que hemos compartido, como les digo, a lo largo de todos estos meses en nuestro programa. Y hoy prácticamente terminamos con este hermoso libro. Ojalá podamos tener la posibilidad de poder allí gestionar, ¿no? Al menos unos libros y poder nosotros de alguna forma hacerles llegar a ustedes que de repente desean tener ahí en casita, ¿no es cierto? Para los chicos, para los hijos que puedan leer, o usted también
señor o caballero, ¿ya? Vamos a estar anunciándolos de todas formas, vamos a estar poniendo también algunas preguntitas, obviamente, para que usted responda y, bueno, pueda llevarse este libro. Vamos a terminar con la lectura de este libro, con este relato, El Tuitunqui, que está ya en la página 94, escrita por María del Carmen Pérez Huilca, de la Institución Educativa José María Arguedas, su asesor Jenny Arredondo Mogrovejo, esto de la Institución Educativa José María Arguedas de Akira. Dice así: en las alturas de Cotabambas vivía una hermosa campesina de la que estaban enamorados muchos jóvenes, hasta los de las comunidades vecinas. La joven les propuso una competencia de charango para elegir, dice, al mejor. Un joven tocó una hermosa melodía llamada Tuitunqui, que dejó prendida a la joven, quien lo eligió como pretendiente y le puso 3 pruebas más para aceptarlo. La primera era subir al cerro y encontrar el paso hacia el valle colindante. El segundo, esperar en la plaza del pueblo la noche de luna llena y dejarse conducir por un cóndor. Y la tercera prueba era pues cruzar una extensa laguna cantando y tocando el tuitunqui con su charango. El joven pasó las primeras pruebas sin dificultad y en pleno vuelo del cóndor le dijo: toma una de mis plumas y cuando tengas dificultades para cruzar, escribe con la pluma el nombre de tu amada. Así te salvarás de ser devorado por las aguas. Agradeció el joven, pero cuando en pleno cruce del lago un gran remolino le envolvió. En su afán de nadar hacia la orilla, olvidó escribir el nombre de la amada con la pluma del cóndor. Arrastrado por las aguas, el joven llegó al fondo de la laguna y encontró una cuyo jefe era el padre de la amada. El joven charanguista se enteró de que ella vivía en la tierra cumpliendo un castigo y suplicó al padre que le permitiera encontrarse con su hija. Ante la persistente negatividad decidió tocar día y noche el tuitunqui, pero la música terminó por convencer al padre. Desde entonces, en noches de luna llena, se escucha el charango en las alturas de la laguna cada vez que los amantes se encuentran. ¿Qué tal? Cuando nunca lo verás, el relato Tuitunqui. ¿Y cuántos? Seguramente vamos a cantar ya, vamos a aprender, algunos ya sabemos, vamos a recordar seguramente el famoso Tuitunqui, ¿no es cierto? En los carnavales, ¿no es cierto? Justo en las épocas de los carnavales, pues cantamos este temita, Tuitunqui. 6 de la tarde con 56 minutos ya. Hatuna Peike, Hatu Margarico. A ver, vamos a darle lectura a nuestros amigos que nos han dejado sus mensajitos a través de las diferentes plataformas, quizá, ¿no es cierto? En el Facebook estamos también, búscanos como Radio Surfui. No te olvides dejar ahí también tu like, ¿no es cierto? Tu dedito arriba para que podamos seguir ahí pues en contacto. Eduardo, muchas gracias, ahí nos deja sus mensajitos, full sintonía me dice Eduardo, siempre con Radio Surfui. Un abrazo desde Córdoba, Argentina. Tu taller, no me acuerdo del taller, si por ahí me dejas ya. El WhatsApp, alguien más ha escrito quizá por el WhatsApp para poder hacerles llegar el saludo. Dice, buenas tardes, nos puede pasar, dice lo que han, a ver, ¿qué dice? Nuevamente debe ser el aviso de los caballos que se encuentran en Añocalla, Sacasi, por favor. Ya. Perfecto, el contacto, me dicen, el contacto, ya vamos a darle lectura en todo caso al número de contacto que se encuentran estos caballos en Añocalla, en Anocalla. Ay, hemos escrito mal acá, Añocalla es, ¿no es cierto? Añocalla. Y ahorita vamos a corregir esa letrita. Ya, es el número, escuchen, a ver, anótelo por favor, es el 961 49 32 77, 961 49
3277. Ya es el número del presidente de Rondas Campesinas. Yo no te molestaré. Listo. Chay teneris puno kapsi pukapus pasacapus chay pinkash ishke caballo rikicho ano kalla chaypi ya. No kawanka pakariña cha tupayro kusunchis rik imainan haykainan yakaktem skutiramus sunchicha. Yo no te molestaré. Chaypiña tuparikunchis tupakunanchis kamaña, siendo ya las 3 de la tarde con 58 minutos. Radio Surfo y la voz de todos presentó Primero ya no llegaste, igual la vas a Su Majestad el Huayno.